Hola, hola, soy Debbie Miami y bienvenidos a una nueva Coach Aventura. Soy tu Life Coach y si ya me conoces, excelente que me estás siguiendo. Y si no, te cuento que junto con los personajes de Disney hago que tengas una mejor calidad de vida. Y hoy no va a haber reflexión porque es esos videos de viajes que hago yo que te doy esos tips para que puedas mejorar esa calidad de viaje y a su vez que conozcas lugares extraordinarios como el que viene hoy. Tengo un coco. ¿Qué lugar puede ser? No, no, no es el Caribe, aunque también hay cocos en el Caribe. Sí, es también una playa, pero esa playa que nunca te imaginaste. ¿A dónde nos vamos? Mira este mapita. Nos estamos yendo a Sawana Bay, un lugar en Sudáfrica que queda al norte y es un lugar paradisíaco y de playa. También se puede bucear. Y ahora te invito con un poquito de coco y la nueva pajita que tenemos aquí, que es de vidrio con la imagen de ya saben quién. Nos vamos a una nueva Coach Aventura. Debbie Miami Club. Me sorprendió muchísimo ver que el hotel era muy particular, ya que para llegar hasta la habitación teníamos que cruzar por toda esa vegetación de la selva, sin olvidar que todo el camino era de arena y para llevar nuestras valijas con las rueditas nos tuvieron que ayudar los trabajadores del hotel. Y al principio me sentí un poco incómoda hasta que me di cuenta que dentro de esa cabaña de madera era una habitación de hotel espectacular. Y la piscina siempre estaba vacía porque el mejor lugar era ir a la playa. La madrugada, estamos yendo muy oscuro para ver el amanecer, el caminito. Quiero ver hoy desde la playa. Como es selva y mucha humedad, todo está como mojado, como si hubiera llovido. Pero no creo que haya llovido, yo no sentí la lluvia, ¿no? Me quedé redormida. Ay, Dios. Lo único que hay que es pensar que no hay ningún animalito. No vamos a ver a nadie. No hay nadie, solamente vamos a la playa. Hay que ser valiente. Vamos a la playa. Yo, solo con la malla. Yo. Pero no me importa. Yo. Una mezcla de canciones. Ruidos, pero pueden ser hojas que caen las gotitas. Hay ruidos muy, muy raros. Caminando despacito. Ay, Dios. Ay, pajaritos. Te asustas por nada, ¿eh? Sí, no te asustes. Todo está bien. En este mundo ya falta poco. ¿No? Y si esto está abierto es porque no hay nada. Si no te dirían, señora, no vaya que puede ser peligroso. Y nadie dijo nada. Bueno, tampoco había nadie. No había ningún cartel. Así que estamos llegando. Acá no está mi amigo el mono. No, yo estaba acá la mono. ¿Estamos? No, acá estaba el mono. Mi amigo el mono no está. ¡Guau! Y llegamos a este rincón escondido de Sudáfrica. Es donde las playas son doradas, olas perfectas y hay atardeceres de película. Este lugar es un paraíso que pocos conocen y hoy tú ya eres uno de los privilegiados. Sí, Sawana Bay, donde las gaviotas parecen influencers de Instagram, haciendo que tú quieras estar aquí como ellas.
Sotwana proviene del Zulu, Siso Duana, y tiene dos significados. En este momento, con esta imagen, les voy a dar el primero, que significa el pequeño único. Sí, parece un único lugar en el mundo. Pero, ¿por qué se llama así? La leyenda cuenta que un grupo de mujeres zulus estaban recolectando mejillones en la costa cuando otro grupo de marineros de la Royal Navy británica en 1822 las encontraron y le preguntaron quiénes eran ellas. Pero las mujeres zulus no entendían el idioma y solo respondieron Siso Duana. Y así comenzó a conocerse este rincón solitario y magnífico. ¿Querés saber cuál es el segundo significado? Es perfecto a la respuesta de estas mujeres zulus, ya que quisieron decir nosotras solas. Y les quiero mostrar este hermoso amanecer que para mí fue fantástico, ya que nunca vi, y espero que ustedes lo puedan apreciar, un sol de color rosado. Y claro, ¿cómo no me va a gustar si ese es el color principal de mi paleta de colores entre los rosados? Debido a su inaccesibilidad, permaneció prácticamente este lugar desconocido solo a mediados del siglo XX. En 1950 fue declarado reserva natural y ya en el año 1999 la UNESCO le dio el título de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero saben que cuando ya estando en la arena, sentí una inmensa amplitud, viendo esos grandes médanos, esa selva que la rodeaba y esas olas que en momentos parecían muy calmas y en otros muy bravas del Océano Índico. Y estas imágenes me hicieron recordar a una serie o película que vi que se llamaba El planeta de los simios. Se los recomiendo, pero no para que sientan el mismo temor que tenía yo pensando que venían a atraparme en sus caballos los simios. ¿Y por qué elegí venir aquí? Porque sé que la biodiversidad marina es única. Tiene unos arrecifes de coral tropical que se encuentra en la zona más al sur del mundo. Es el hogar de cientos de peces, corales y de invertebrados también. Y hay aproximadamente como 130 especies de corales identificadas y más de 1.200 peces. Pero también están los tiburones martillos, tiburones ballenas, mantarrayas, tortugas lau y caguama, delfines y ballenas jorobadas. En fin, acá encontramos de todo lo que quieras ver si querés un buen lugar para bucear. Pero el hallazgo más sorprendente fue en el año 2000, cuando en una de las cañadas submarinas se descubrió una población viva de celacanto, un pez prehistórico considerado extinto hace 70 millones de años. Y sí, es un fósil viviente. Y ya retomando la escalera, cuesta arriba para regresar al hotel donde nos vamos a instalar en la zona del restaurante. Pero primero quería mostrarles que todo alrededor está vallado con electricidad. No solo para la gente que no está permitido que entre por esa zona, sino también por los diferentes animales salvajes que pueden haber en estos lugares. Ay de mí, y yo solita caminando por estos lados. Yo no sabía esto, Si no, ni loca. Y hoy nos tocó día de lluvia en esta preciosa playa que no se ve el mar, miren. Mucha lluvia, pero bueno, como dijimos, siempre es importante
que la vegetación reciba lo que necesite, igual que los animales. Entonces nos vamos a poner contentos. ¿Y qué vamos a hacer hoy? No dormir siesta, seguimos trabajando de otra forma para que tengamos más video. Disfruten las imágenes increíbles de este lugar y vean quiénes vinieron a hacerme compañía mientras trabajo. Y Sudáfrica nos despidió con un hermoso arco iris. Si no vistes los capítulos anteriores, aquí te los dejo, porque son imperdibles todas las variedades de cosas que hicimos en este maravilloso continente. Ahora que ya terminé el coco, te puedo decir que suscríbete y dame un like. No te olvides de apretar la campanita, pero no te vayas, que ahora viene la parte del suspenso. Terminamos el coco y te cuento que el próximo capítulo va a ser de coaching. Sí, va a haber reflexiones. Y acordate que aunque hable de personajes de Disney, no es una pavada, porque sus ejemplos te ayudan a tener una mejor calidad de vida. Y el próximo personaje va a ser Twin Twin. Ah, ¿lo viste? Sí, él, porque nos va a enseñar algo que mucha gente no es y que tendría que serlo para que les salgan mejor las cosas. ¿Querés saber? Entonces te espero en la próxima Coach Aventura. ¡Chao! Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Debbie Miami Club.